Señor, este mensaje de lo que tú has hecho en su vida por tu palabra y lo va a llevar a lugares, Señor, que muchos de nosotros no podemos ir. Y te damos gracias por la vida de él, por la vida de su esposa Daisy, por este hogar, por toda su descendencia y los bendecimos grandemente. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Este libro de verdad es una bendición para Daisy, para mí. Y hoy lo que voy a hacer es que vamos a tener lo que le llaman book signing, una firma de libros. Después de la sesión vamos a también tener un almuerzo que Daisy ha organizado, de manera que las personas mientras que están esperando no se desesperan y si tienen hambre pues no tienen que ir, se pueden esperar para el signing. Voy a hablar sobre el libro, voy a dar un recuento sobre el libro, voy a leer una pequeña porción también del libro. Pero antes de empezar, déjame decirle dónde estamos, porque eso cada vez que me preguntaban, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Bueno, el libro ya está acá. Así que eso es una gran bendición, es un milagro de Dios. El libro ya está en Books and Books, que está en venta al público en $14 y vamos a tener un book signing en Books and Books en junio, el 1 de junio, que es un jueves, de 8 a 9. Y también está en la iglesia Alfa Omega, en la librería, a un precio especial, Friends and Family, $10, y aquí también está $10. La idea de esto no es tanto el tema monetario, es que las cosas de valor tienen que poner un valor. Amén. Amén. La idea de este libro yo creo que no es para, posiblemente es un refresco para alguien aquí, pero no creo que sea para nadie aquí. Pero estoy seguro que es para alguien, queridos de ustedes, alguien que nunca va a entender. Alguien que ustedes le han hablado y esa persona siempre ha rechazado, no lo ha escuchado. Esto es una semilla que ustedes pueden sembrar en aquellas personas que deberían estar aquí, pero no están. Yo quiero dar las gracias a ustedes, porque ustedes, los que vienen todos los sábados, son como una huerta espiritual. Digo una huerta porque yo me recuerdo que en Cuba, cuando iba a Camagüey, donde vivía mi familia, la huerta representaba la subsistencia de la familia, donde tenían siempre todos los vegetales, las papas, las lechugas, las cosas del día a día. Me recuerdo que había siempre un barril medio oxidado, tirado, que donde estaban las gallinas, ponían los huevos. Yo por la mañana, el muchacho, iba a buscar los huevos. Y la huerta representaba eso, era lo que le daba la vida. Y ustedes, créanlo o no, es la razón de por qué hay un libro. Y Daisy, que me ha empujado siempre atrás de mí por más de 20 años, sin ella no hubiera libro. Y no puedo decirles que este libro es dedicado a la pastora Diana. Wow. Que ha sido mi inspiración, como es la de ustedes, sé que le ha tocado las vidas a todos ustedes. La pastora Diana y yo nos venimos reuniendo semanalmente, todos los jueves. Almorzamos aquí en casa. Ella me enseñaba la Biblia, estudiábamos la palabra, leíamos en alta voz para conectar con mi voz, con mis ojos, la palabra y que mi espíritu reconociera esa conexión. El leer en alta voz nutría mi espíritu. Y con cada lectura, con cada vez que nos reuníamos, sin yo verlo, porque es difícil ver el crecimiento de una planta. Si tú te pones a ver una planta crecer, no ves el crecimiento, pero el crecimiento está ocurriendo. Y mientras que más leíamos, esa semilla que fue sembrada en mí hace 22 años, cuando recibí al Señor por primera vez, con el pastor Delgado, empezó a crecer y a crecer. Y el crecimiento no es rápido, no es un día al otro, no es como prender la luz y ya se acabó, y ya está ahí. No, es despacio. Y un día la pastora me dijo, Willy, tú tienes un llamado, particularmente con hombres y mujeres de negocio, y yo quisiera que tú le predicaras al grupo nuestro. Y entonces, este libro está basado en las primeras 10 prédicas sobre la importancia de la fe, donde yo detallo y explico con lujo de detalle, con anécdotas y con testimonios, el funcionamiento
de la ley de fe. El libro Saliendo de la Oscuridad es un testimonio del crecimiento que empezó a ocurrir en mí, de cómo yo me transformé y de los cambios. Y los cambios importantes, por eso es que, porque es importante, porque yo estoy seguro que ustedes tienen a alguien que ustedes quisieran que cambiara. Amén. Amén. Que ustedes quisieran que esa persona buscara del Señor, siguieran los pasos del Señor. Y para eso hay que cambiar. Hay una decisión. Y a veces, particularmente los hombres, aunque hoy hay bastantes hombres aquí, somos muy complejos. Nos da pena, a veces nos avergonzamos, venir al frente, levantar la mano, etcétera, etcétera. Y a veces en la privacidad es más fácil leer, conectarse y dejar que esa semilla dentro de uno empiece a crecer. Dos años atrás nos relocalizamos de donde siempre teníamos estos estudios bíblicos que nos reuníamos siempre todos los sábados en casa de María Elvira Salazar. Vinimos acá cuando había una construcción en casa de ella y en casa de la mamá. Y al relocalizarnos acá, coincidió, aunque en la vida no hay coincidencias, fue más o menos el momento que la pastora me dijo, Willy, es hora. Y entonces en este libro yo recuento cómo yo empiezo a cambiar, a transformarme, cómo meditando en la palabra, yo empiezo a ser una nueva persona. Y recuento las cosas que voy aprendiendo. Aprendí a sobrepasar una serie de obstáculos y retos, barreras que me ataban al pasado y que detenían cualquier tipo de crecimiento espiritual en mi vida. Aprendí a sobrepasar para mí que fue lo más, como persona de negocio, la primera barrera, que fue el razonamiento, el 2 más 2 son 4. Yo siempre tenía que ver para creer, para establecer, tenía que estar seguro de las cosas. Yo siempre daba seguimiento, chequeaba las cosas 3, 4, 5 veces, las calculaba de un lado para el otro, tenía que estar todo ahí bien por bien. Y fue difícil, pero tenía que aprender a caminar por fe y no por vista. Mira, yo sé que cada uno de ustedes tiene una especialidad en algo ustedes saben que es bueno. Ustedes se quieren porque saben que hacen algo bueno. Y cuando viene una persona que va y no sabe tan bien lo que ustedes hacen, a decirle una consulta, a decirle cómo hacerlo, es normal que uno se traba un poco, reacciona, le pone como un stop, y dice, ¿qué cuento me vas a hacer a mí si yo sé de eso más que tú? Y yo no sé cuál es la especialidad de ustedes, pero voy a hacerlo bien simple. Aquí, ¿quién no ha hecho arroz blanco? Si usted no ha hecho arroz blanco alguna vez en la vida, entonces, todos aquí saben que el arroz blanco es una taza de arroz y 2 tazas de agua, ¿verdad? Una de agua. Dos de agua. ¿Cuándo te queda mojado? Depende de la Cuando arroz. viene alguien que decirte algo, tú reaccionas. ¿Por qué? Porque el razonamiento, toda tu manera de hacer las cosas te amarra a la manera que siempre lo has hecho. Igual que cuando está Pedro, que es pescador profesional y estaba pescando toda la noche y no pescó ni un catarro, por la madrugada limpia las redes, las pone a secar, que no es fácil limpiar las redes, cuando se le ponen todo el alga y todas las basuritas y eso, tenés que limpiarlo. Y por la mañana todo el mundo viene a oír a Jesús, él da su sermón, al final estaba el sol que partió una piedra y le dice un carpintero a un pescador, bogar más adentro, echa las redes. Eso es como mentarle a la madre a uno. Si tú sabes que estuviste de noche y no pescaste, tú sabes como pescador que de día va a ser peor la cosa, no va a haber nada. Pero Pedro sobrepasa su razonamiento. Él sobrepasa esa barrera de cómo hacer las cosas, de lo que él sabía que era la manera correcta de pescar, de cuándo pescar y no pescar. Y yo también, el tema del temor, la incredulidad, la duda sobre lo no visto, lo no conocido, lo inexplicable, fue poco a poco reemplazado con fe. También aprendí a sobrepasar que había que tomar autoridad, que en Cristo Jesús tenemos la autoridad, cada uno de nosotros, de atar y desatar, y de llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuando Jesús lo invitan con los discípulos a una boda en Caná, y llega allí y de pronto
un grupo como ustedes, empieza a tomar vino, se acaba el vino, viene la mamá de Jesús y le dice, oye, se me acabó el vino, es hora. En su mente no era hora todavía, pero ese fue su primer milagro. Él en ese momento no empieza a recuperar, bueno, dame cuántos dinarios tenemos cada uno entre nosotros, vamos a ver si vamos a la tienda. No. Él le dice a sus discípulos, llenad, tomando autoridad, llenad las 6 tinajas de agua, hasta arriba, hasta el tope. Y lo interesante de esto no es que cambió el vino, el agua por vino, sino que sobrepasó toda expectativa, porque ese vino que se formó era mejor que el mejor que sirvieron, que es el primero que siempre sirven, y es el mejor vino. Siempre dejan el peor vino para el final, como era la costumbre. Y el mayordomo se asombra, pero este vino es mejor que el principio. Y lo vemos de nuevo también, cuando está en las orillas de Tiberia, ha estado también predicando esa tercera noche, y los discípulos dicen, no tenemos suficiente tiempo para con toda esta gente llegar a la próxima aldea, no tenemos de qué comer. Y había un muchacho con 2 canastas, y habían 5 panes y 2 peces. Y no solamente le da de comer a 5.000 varones, que si habían 5.000 varones, tenía que haber 5.000 hembras, así que habían 10.000 personas, aunque siempre pensamos en 5.000. Pero que sobraron tantos peces y tantos panes que el muchachito se recompensó porque dio todo lo que tenía, que se lleva para casa 12 canastas llenas de peces y de panes. Aprendí que había que hablar, una cosa que para mí era horrible, porque Daisy siempre la que hablaba, yo siempre estaba callado aquí, obviamente. Ya daba las instrucciones, yo sería siempre parte del amor. ¿Ves? Sí, mi amor, yo siempre estaba acostumbrado a estar medio callado. Y ahora de pronto tenía que aprender a hablar. Aprendí que el poder de la vida, en alta voz, el poder de la vida y la muerte está en la boca. Proverbios 18, 21. Jesús le habló a los vientos y se calmó la tormenta, porque lo que no se ve es lo que termina lo que se ve. Y el silencio, si tú piensas, el silencio es una representación de una separación. Cuando 2 personas se enojan, se fajan uno con el otro, lo primero que ocurre es la guerra del silencio. No se habla. El no hablar es una separación. El hablar con una persona tiende a establecer un nexo, una conexión. Y lo mismo con el Señor. Hay que hablar con Él. El Señor no creó la tierra y el mar, el sol y la luna, las aves y el hombre, pensando ni sintiendo. Lo hizo todo hablando. Aprendí a alabar al Señor y a rendirme a Él. Y las dos no eran fáciles. Primero la de rendirme, porque yo, creado en Cuba, hombre, man, tú no te rendías a nadie. A nadie, a nadie. Porque la coletilla en eso es que había siempre un asterisco que decía era el Señor. Alzar las manos, eso para mí. Yo cuando llegué a Alfa Omega, yo no alzaba las manos. Era como si tuviera un peso de plomo en las manos. Y poco a poco aprendí que es un gesto de rendimiento al Señor. De decir, cuando tú levantas las manos, tú le estás diciendo, señorea mi vida, yo te quiero seguir. Yo iba a los juegos de los Dolphins y cuando hacían un touchdown los Dolphins, yo levantaba las manos, brincaba y las cerraba así en puño, como, ¡ah, ganamos! Victoria. No tenía pena en hacer eso, pero sí tenía pena en hacerlo por el Señor. Así que tuve que sobrepasar ese tipo de complejo, porque eso es todo lo que es un complejo. Y yo a veces aquí veo que hay personas cuando estamos orando y cantando, que a veces veo que también tienen plomos en las manos. Las manos no les suben. Poco a poco les voy a decir que van a vencer eso. Aprendí que conocer es un requisito para amar. Yo cuando era muchacho en Cuba me preguntaban, Willy, ¿tú crees en Papá Dios? ¿Tú amas a Papá Dios? Sí, yo lo amo. Y lo decía rápidamente, sin titubear, con gran confianza de lo que estaba diciendo. Porque me había enseñado. Yo lo repetía, lo decía y ya yo me lo creía. Yo decía, yo lo amo. Pero la verdad que las palabras mías eran tan básicas y con tanta sustancia como cualquier cotorra que tú entrenas a decir cualquier bobería y lo dices, lo repites. Yo era lo mismo. Aprendí que es imposible creer o amar a alguien que tú no conoces. También aprendí lo indispensable que es la fe activadora. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Todo lo que tenemos alrededor de nosotros, todo fue creado por lo que no se ve, sin excepción. En Marcos, capítulo 5,
versículos 21 a 34, hay una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. Ahora, en esos tiempos, en la religión hebrea, el tema de la higiene, la separación de la mujer durante el momento de la menstruación es una cosa importante, los hombres en un lado, las mujeres en otro lado. Mucho más allá de nosotros los cristianos y católicos como fuimos creados. Muy, muy diferente. Ahora imagínate, y en esos tiempos, que allí era, pues, no había ninguna de las comunidades del día de hoy, eso era trapo limpio. Imagínate la situación de esa mujer, 12 años continuos con un flujo de sangre y no había solución. Y se va arrastrando, en el tumulto la gente le llega a donde está Jesús, le toca por atrás el talín y ella declara con su boca: si tocase solamente tu manto, se le salva. Jesús se le vira y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Mira, si tú has nacido de nuevo, si Cristo vive en ti, todas las promesas que están en la Biblia, que hay más de 6,000 promesas, son tuyas, pero solo si las puedes activar con la fe. ¿Y qué me refiero a eso? Imagínate que a ti tu padre, tu esposo, te regale un carro, te dé el título del carro, lo tengas parqueado ahí en el driveway, pero si tú no tienes la llave para arrancar el carro ese, puede estar ahí para siempre. Puede tener el título, pero nunca vas a disfrutar del carro. Así que la fe es como una llave. Imagínate que tú heredes las joyas de tu madre y estén en una caja fuerte y tú tienes la llave, pero tú no usas la llave, esas joyas estarán ahí para siempre, nunca vas a disfrutar con ellas. Así que las promesas y la fe es el mismo concepto. Aprendí también que la fe no es constante. Tú recibes al Señor como tu Dios y Salvador y recibes en ese momento la fe de Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez se han operado de un brazo, una mano, una pierna. Lo que pasa inmediatamente, al segundo, al tercer día, es que los músculos de ese miembro, de ese brazo, de esa mano, de esa pierna, se debilitan. Es sorprendente. Tú puedes haber sido Arnold Schwarzenegger, hecho la pesa por toda tu vida, y en menos de 3, 4 días, ese músculo se convierte en nada. La fe es igual. Tú puedes haber seguido al Señor, te separas de Él, no nutres con el oír la palabra y empezaste de mucha fe y eres de poca fe. O a la inversa, te puedes meter en la palabra todos los días. Puedes buscar al Señor todos los días. Te pones la armadura de Dios desde que te levantas. Y esa fe engrandece. Mi mayor desconsuelo como cabeza de familia, como padre, como hombre de negocio, es que mis consejos no sean valorizados, en mis conocimientos y cualquier tipo de ayuda que yo dé a alguien que yo quiera o a alguien que esté conmigo, que no sean valorizados. No sé si alguna vez tú has tratado de darle un consejo a alguien que tú quieres, a alguien cerca a ti, y te ha dicho: no te metas en mi vida, déjame ser como yo soy. ¿Alguien ha oído algo de eso? ¿Alguna vez en algún momento? Cuando te dicen eso, aparte de sentirte de este tamañito, lo que te están diciendo es: no te quiero en mis asuntos y te estoy limitando a un lugar especial. Lo mismo hacemos nosotros con el Señor cuando lo que le dedicamos es una horita el domingo, o ustedes también una horita el sábado. Lo que le estamos haciendo lo estamos limitando. Lo que le estamos diciendo con ese poco espacio que le estamos dando es que no te queremos en nuestra vida. Y no a nivel personal, también a nivel colectivo. Lo vemos hoy en día en el trabajo. ¿En cuántos trabajos ustedes ven a alguien orar antes de tomar una gran decisión, o si van a hacer algo? O en las escuelas. En las escuelas del año 62 se sacó a Dios de las escuelas. Y ustedes van a Walgreens o CVS a buscar una tarjeta durante las Navidades. Hay más tarjetas que dicen Happy Holidays que dicen Merry Christmas. A mí me gusta mucho la historia de José en Génesis. José era como un Cristo, y aunque la historia es larga, posiblemente una de las más largas en la Biblia, José era el más joven de 2 hermanos
hijo de Jacobo, era un muchacho fuera de serie, era el favorito de su padre, y él comparte 2 sueños con sus hermanos, con sus 11 hermanos y con su padre. En ese sueño, en esos 2 sueños, él se veía como el centro de la familia en un futuro. Eso da raíz a la ira y un deseo de venganza de sus hermanos que conspiran para matarlo. Y en sí terminan vendiéndolo. Y él termina después siendo esclavo de Potifar, uno de los tenientes del faraón. Y allí de nuevo es traicionado. Esta vez no por sus 11 hermanos, ahora es traicionado por la esposa de Potifar que lo acusa de que la haya violado y termina en la cárcel. El cuento termina muy bien porque él, José, termina siendo el segundo hombre más poderoso en Egipto, después del faraón. Y esto lo lleva porque él interpreta 2 sueños del faraón y con eso se gana la confianza del faraón, pues salva a Egipto. Y él nunca limita al Señor, es más, él toda la gloria, aunque el faraón no creía en Jehová, el faraón creía en una vaca y una chiva y dioses de los paganos. Él no se midió por lo que pensaba o el poder que tenía el faraón. Cuando el faraón le va a dar las gracias a él por la interpretación de sus 2 sueños, él no toma el crédito. Él dice, pues Jehová es mí, el que ha hecho esto. En otras palabras, él no limitó a Dios, él le dio toda la gracia. Lo vemos con David en el libro de Samuel. David, antes de lanzar las piedras que le lanza Goliat, le dices, tú vienes con espada y con lanza contra mí, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y él te entregará en mis manos hoy. En otras palabras, David con su boca desató el inmenso poder de Jehová, dejó que Jehová peleara sus batallas y le entregara a Goliat. Nunca limitó al Señor, no le puso condición. El Señor nos da libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que te deja para escoger. Lo que decidimos nosotros son tus acciones. ¿Por qué haces eso? Porque Él quiere saber lo que está en tu corazón. No quiere que tú seas un robot. Y si tú has sufrido una decepción en tu vida porque alguien que tú dependías, alguien que era cerca a ti, como era José con sus hermanos, alguien que tú confiabas, te ha traicionado, te ha hecho el mal, no pierdas la paciencia ni la esperanza. Pon fe en el Señor. Él torna el mal para bien, pero lo hace en su tiempo, no en el tuyo. Si tienes gigantes en tu camino como lo tenía David, deja que pelee tus batallas. Descansa en Él. Mira, a la luz del día, como el día de hoy, es fácil olvidarse de la importancia de esa lámpara que ilumina tus caminos. Y no es coincidencia que más hombres llegan al Señor en un calabozo, en una cárcel, que en el boardroom de una compañía en Fortune 500. Pero todos pasamos por momentos de oscuridad. Todos. Y la palabra es la luz. La palabra es lo que te da el entendimiento de lo que está enfrente de ti. En Salmo 119 dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerda que siempre, con nuestra boca, con nuestras palabras, que son poderosísimas, en Cristo Jesús podemos cambiar las circunstancias que están alrededor de nosotros. Amén. Yo no sé si ustedes han visto juegos de fútbol americano en televisión. Yo soy adicto a esos juegos, así que hago anécdotas sobre ese tema. Pero muchas veces el comentarista, cuando hay un equipo que le empieza a ganar al otro, usan la frase, el momentum, el impulso del juego está cambiando. Y es más, si el equipo tuyo está perdiendo y de pronto hay el intermedio, el halftime, y van al locker room, cuando salen, si el equipo tuyo de pronto empieza a cambiar, te puedo decir que al final del juego va un reportero al coach y le dice, ¿qué le dijo usted a los jugadores cuando estaban en el locker room en halftime? Porque reconocen, igual que los motivational speakers, estos oradores que hablan para temas de motivación, que las palabras en una mentalidad positiva cambia el resultado final. Y aunque le den crédito o no al Señor, está todo basado en la palabra. Pero mis enseñanzas de muchacho eran muy diferentes.
Mis enseñanzas de muchachos estaban basadas en la autosuficiencia, en que el yo era el centro, en que lo que yo hacía o no hacía dependía y llevaba el éxito o fracaso. Mi enseñanza estaba enfocada en los logros y el intelecto del hombre. La fe no era parte de mi pensar, la fe no era parte de mi actuar, y yo era católico. Yo me bauticé en Cuba, en la iglesia de Santa Rita. Yo fui a catecismo. Yo iba con mis padres aquí al Little Flower y después siempre todos los domingos. Pero la fe no era una ecuación en mi vida. No es una crítica, pero es un hecho. En el libro, yo hago un recuento de un episodio en mi vida en el año 2003, cuando estamos haciendo un proyecto que se llamaba el Aston. Un proceso de refinanciamiento muy complejo que por poco me lleva a la quiebra de ese proyecto. Por poco tengo un nervous breakdown. Momento muy difícil. Aprendí que el éxito estaba en descansar en el Señor y en la palabra. Ningún padre quiere que su hijo pase por ese tipo de ansiedad. Y el Señor es igual. Y dice en Juan 14:13. Todo lo que pidiesen a mi Padre, en mi nombre, lo haré. Al recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador, yo gané la salvación en ese momento. Pero yo no estaba full en la palabra. Así que tú puedes haberte rendido, recibido al Señor. Si tú no descansas y no te nutres con la palabra, aquí en la tierra, puedes tener una vida bastante miserable, llena de ansiedad y preocupaciones. Lo opuesto a descansar es ser independiente. Cuando tú eres independiente, hay una separación. Eso es lo que independencia quiere decir, ¿verdad? Y lo vemos también hasta en la familia. Ahora en los mundos modernos, con la mujer moderna, todo el mundo medio independiente, el marido por aquí, la esposa por allá. Con el Señor, cuando descansamos en Él, es que estamos integrados, estamos cerquitas ahí. Yo les voy a leer rápidamente un pasajito del libro para darle un sabor solamente. Y esto es en el capítulo donde hablo de las tradiciones. Y digo lo siguiente: las tradiciones son como muletas. Las muletas te dan un punto de apoyo, pero también te pueden dar un falso sentido de seguridad. Es más, si continúas dependiendo de un par de muletas para una recuperación, estas te pueden amarrar al pasado e impedirte una correcta rehabilitación. En algunos casos las tradiciones son folclóricas, como las leyendas, con gran detalle y color, pero si te amarras a una tradición como el nudo de una soga, te limita mentalmente y en algunos casos te puede hasta esclavizar. De niño mi abuela me decía: si desayunas café con leche y pan con mantequilla, tienes que esperar 1 hora para meterte en el agua, Willy. Si comes un par de huevos fritos, tienes que esperar 2 horas. Y si comes carne de res, tienes que esperar 3 horas. Yo era un niño en Cuba. Todo lo que viniera de mi abuela Matilde, su palabra era oro para mí. Estas instrucciones de mi abuela eran tradiciones cubanas. Tradiciones que se transmitían de generación en generación, de mi tatarabuela a mi bisabuela. Y finalmente a mi abuela Matilde, que me los recitaba con una autoridad como si viniera de un manual médico. En los tiempos de Jesús, para los fariseos y los saduceos, los escribas y el Sanedrín, el ente de gobernación religiosa de los hebreos, la tradición del reposo el sábado era sagrado. La tradición no daba espacio a interpretaciones o excepciones. Imagínense cómo había corrido por Galilea los acontecimientos de Jesús, un carpintero de Nazaret, que decidió sanar a ciegos y leprosos el día de descanso en contradicción con la tradición hebrea. Cuando los fariseos acusan a Jesús de blasfemia, la prueba más concreta y tangible, aparte de su propio testimonio y confesión, que él era hijo de Dios en casa de Anás y después en casa de Caifás, fue el repetido rompimiento de una simple tradición de la cual, al igual que los 613 mandamientos en el Viejo Testamento, fuimos redimidos por la sangre de Jesús. De todas estas tradiciones fuimos liberados. Jesús vino al mundo
con el propósito de cumplir la ley y de redimirnos de ella. Nuestra salvación la recibimos por gracia, no por obras. Al morir en la cruz del Calvario por nosotros, la sangre que Él derramó nos liberó de la ley y de todas sus tradiciones. Algunas veces uno se encuentra haciendo las cosas repetidamente en forma de una rutina sin saber el por qué y sin preguntar el por qué. Las personas atadas a tradiciones encuentran paz en el pasado y tienden a resistir los cambios a cualquier tipo o cualquier nivel. Yo lo puedo decir porque yo era así. Desde muchacho era así, hasta viejo era así. Pienso lo fácil que hubiera sido para Jesús quedarse en la aldea de Nazaret, heredar el taller de su papá, no tener que salir afuera, porque aunque los romanos habían hecho tremendas carreteras de piedra, no había centros de auxilio, no había una plaza de comer, no había una AAA, no había Uber, no era fácil ir por todos estos lugares, por todo el valle de Galilea. Pero Jesús sabía que para poder enseñarle al pueblo de Dios, para poder predicar y sanar, Él tenía que salir de la aldea que se llamaba Nazaret, donde sus vecinos lo veían a Él no como el Hijo de Dios, sino como el hijo de un carpintero que se llamaba José. Y nosotros también tenemos que salir de nuestro área de confort y hasta tomar riesgos si queremos llegar a nuestras metas en nuestras vidas personales. En la Biblia hay un sinfín de referencias a sueños y a soñadores. El soñador de por sí es una persona positiva. Yo nunca he conocido un soñador que sea pesimista. Todos son positivos. No sé si alguno de ustedes lo han alguna vez criticado diciéndole: oye, tú no sabes dónde estás parado, bájate de esa nube. Esa crítica también la oye una persona de fe cuando dice: no hay nada imposible para el Señor. Y a veces la peor crítica es la indirecta, el sarcasmo, que lo oye uno a veces de gente que más uno quiere. Y esas herramientas que matan los sueños, como la duda, el temor, la incredulidad, son las mismas herramientas que usa Satanás a través de otras personas para deactivar y reducir tu fe. Pedro, cuando se baja de la barca y camina sobre el agua, igual que Jesús, pero si tú te dejas influenciar por las cosas que tienes alrededor de ti, las cosas que oyes, ese es el reporte que diste del médico o el broker tuyo que te acaba de decir que las acciones van a bajar, tú te empiezas a reír por esas cosas. En ese momento, todo eso que tú oyes o que lees te debilita y te roban las promesas que son tuyas. Nunca dejes de soñar. El soñar es como arar la tierra. El soñar en tu mente es lo que prepara una visión para el día de mañana. Pero también tienes que saber con quién compartir tus sueños y con quién no. Cuando José comparte los sueños con su hermano, por poco le cuesta la muerte. A veces las personas más cercanas a ti son las que menos preparadas están para recibir tus sueños y para escuchar de ti. Los fariseos y los saduceos se enojaban de Jesús. No solamente sanaba a los leprosos, a los cojos, a los paralíticos, pero perdonaba pecados. Y aparte de eso, los ponía después, cuando sanaba un cojo o un paralítico, le decía: toma tu corcho, anda y vete para la casa. No te paras, lo ponía a trabajar, porque durante el sábado, en la tradición hebrea, no podías trabajar, no podías ni llevar un pan de flauta bajo el brazo, no podías ni escribir, habían pocas cosas que podías escribir. Así que él iba en contra de todo eso, específicamente porque él quería dejar saber que el descanso era él. Y él hacía esto repetidamente, no solamente para establecer, pero para demostrar su autoridad. Mira, estos cambios no han sido fáciles, no es un flip of the switch. Esto ha sido a través de tiempo. Yo recibí al Señor hace 22 años. Y este crecimiento a una velocidad avanzada empezó hace 7. Y más avanzada hace 2. Así que varía el crecimiento, depende de la cantidad y el tiempo que tú le dediques a él. Perseverar, como te hiciste.
Pero es difícil cambiar. Mira, en mi compañía, cada vez que nosotros empleamos a un nuevo gerente, yo les entrego de regalo un librito que se llama, pues la traducción al español, no muevas mi queso. Don't move my cheese. Who moved my cheese? Y ese libro, la esencia del libro es darle lo importante, que es darle la bienvenida al cambio en tu vida, de aceptar cambios, de no rechazar el cambio. Pero nosotros somos criaturas de costumbre. Todos somos criaturas de costumbre, porque es más fácil, ¿eh? Nos apoyamos en la costumbre y nos amarramos a la manera de pensar de ayer. Y el resultado de eso es, empiezas a resistir el cambio. Y el área para mí más difícil de todas en cambiar, y a la cual le dedico un capítulo en el libro, es el perdonar. ¡Wow! ¡Qué difícil es eso! Pero hay que aprender a dar la vuelta. Hay que aprender a dar la vuelta. Y quitarte ese bulto que llevas arriba de ti, como una mochila, cargándolo siempre. Cosas que tienes contra alguien que te hizo algo, y lo llevas dentro de ti. Piensas en los fines de semana, durante la semana. ¿Tú te imaginas que las últimas palabras, no la última, pero una de las últimas palabras de Jesús fue perdonar? Cuando se mira a los romanos y a los soldados que lo acababan de entablillar en la cruz y les dice: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Que la última lección, la última enseñanza de Jesús sea sobre el perdón. Pero mira, para mí eso era contradictorio a toda mi enseñanza, porque yo desde muchacho en Cuba era: oye, el que da primero a 2 jueces, el que la hace la paga, ojo por ojo, diente por diente. Eso era parte de mi método de operar con los muchachos en el barrio, en la escuela. Así que me tocó, ahí mismo se formaba. Pero no es fácil perdonar, y Jesús nos dice: ¿qué recompensa hay en amar al que te ama a ti? En otras palabras, ¿qué recompensa es en perdonar a una persona que tú quieres mucho? Perdonar a un hijo, eso es fácil. Pero perdona a una persona que te ha herido, que no tiene que ver nada contigo. Eso es el reto. Perdonar a tus enemigos. Hay una diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Todos, musulmanes, lo que sea, no importa lo que sean, todos son criaturas de Dios. Hijos de Dios son los que aceptan y lo reciben como su Señor, como su Salvador personal. Y eso quiere decir que tienes que aceptar obediencia, amor y perdón. Los tres son inseparables. Y no hay que ser científico o un matemático para saber que es mucho más fácil soltar una carga que levantarla. ¿Estamos de acuerdo? Es más fácil quitarte la carga que llevarla en tus hombros. Mientras más carga tengas arriba, más lento eres, más esclavizado eres. Y aunque es imposible agradar a Dios si no tienes fe, sin perdón en tu corazón, es imposible estar cerca de Él. Es imposible llamarte hijo o hija de Dios. Y la palabra no dice que tienes que socializar, tienes que hacerte amigo. No, solamente dice que tienes que perdonar. Es muy claro. Pero el perdón y el amor son inseparables. Cuando Pedro le pregunta a Jesús: Maestro, si un hermano me hiere, pega contra mí, ¿cuántas veces lo perdono? ¿Hasta 7 veces tengo que perdonarlo? Y dice Jesús: no seas tan torpe, chico. No dice eso, no es verdad, eso estoy ahí. Le dice: lo perdonas 70 veces 7. En otras palabras, siempre lo perdonas, Pedro. Pero para la mayoría de nosotros, de todos los que estamos aquí, el perdón es un tema difícil, porque culturalmente lo vemos como una debilidad, como falta de coraje, el perdonar a alguien que te ha hecho el mal, el de no llevarle la venganza, el de no recobrarte. Y hay un dicho que no es cristiano, pero que sí es verdad. Y el dicho es el siguiente: el primero en perdonar es el más valiente, y el primero en olvidar es el más feliz. Es muy difícil cambiar, no es fácil. Esto me ha costado mi tiempo. Esto no fue de un día para otro. El libro no fue así. Y hay tantas personas que esperan a lo último para perdonar, que lo llevan toda la vida, esa espina en el corazón.
Yo recuerdo que mi padre y su hermano llevaban casi más de 20 años sin hablarse. Mi padre estaba aquí, su hermano estaba en Cuba, y no porque no podían hablar, no se podían comunicar por carta o por teléfono, sino que estaban separados por una ideología, una de un lado, el otro del otro, que era mucho más allá de las 90 millas que los separaban. ¿Tú te imaginas qué idiotez? Que tu hermano de sangre y tú se culpen uno al otro y que no se amen. Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 12, dice: no pagaré a nadie mal por mal. Estaré con paz con todos. No seré vencido por lo mal, sino venceré el mal con el bien. Mira, al llegar al exilio en el año 1960, octubre 22, para ser exacto, yo creo que todo el mundo se recuerda del día que llegó. Yo ya no conozco a nadie que no se recuerda del día y la hora que llegó al exilio. Para mí, me recuerdo de muchacho, tenía 9 años, fue como un baño de agua fría. No teníamos nada, no teníamos cómo caer de pie. Fuimos del todo a la nada en un vuelo de 45 minutos. Aprendí muy rápidamente de niño a disciplinar mis deseos. No pedirle nada a mis padres, complacerme con cualquier cosa que me daban. Si le pedía algo me aseguraba que fuera muy fácil para no tuviera un no de parte de ellos. Me acostumbré a complacerme un poco, muy agradecido de lo poco que tenía cuando tenía algo. Pero esa misma mentalidad la llevé al ámbito espiritual. Siempre pensaba que había otras personas más necesitadas que yo. Me acostumbré a nunca pedir nada al Señor. Como si le pedía algo, le estaba tomando el lugar de otro. Como si Él no tuviera suficiente para distribuir. Como si le pudiera pedir algo que Él no me pudiera dar. En mi manera de pensar, lo que estaba diciendo es que Él tenía limitaciones. Que no era tan poderoso como dice la palabra. Erróneamente yo pensaba que yo lo honraba limitándome en lo que le estaba pidiendo. Y nada pudiera ser más lejos de la verdad, porque tenemos un Dios no de abundancia, pero de sobreabundancia. Lo hizo con el vino, lo hizo mejor el vino, lo hizo con los peces y los panes. Quedaron 12 canastas, no era ni lo que se había pedido. Siempre sobrepasa. En Santiago, capítulo 4, versículo 2 dice la palabra: si no tienes lo que deseas, es porque no pides. Mira, la vida nos da a todos unas vueltas inesperadas. Nos dio a nosotros, viniendo de Cuba para acá, que me iba a decir a mis padres o a mí de niño que íbamos a estar en este país que nos ha acogido y ha sido fenomenal, la verdad. Le doy gracias a Dios todos los días. Pero cuando la vida te da una vuelta inesperada, cuando las expectativas tuyas de ese momento no se materializan, ese es el momento en que tú tienes que tener la fe de esperar que Dios va a hacer lo inesperado en tu vida. Yo muchas veces limitaba lo que yo le pedía al Señor basado en que a veces yo pensaba en lo que era realístico, lo que era normal. En mi razonamiento me decía, estas son las cosas que son factibles, que se pueden pedir o no. No me lanzaba a pedir unas cosas que decía, bueno, porque yo limitaba en mi mente, basado en mi razonamiento, en lo que yo pensaba, las cosas que yo le pedía al Señor. Durante las vacaciones, el yerno mío me hace un cuento de un episodio que tuvo en su vida, en su batalla constante con su padre, que lo llevaba a la una de mula. Y en el libro hago un recuento de esa historia, de una neblina milagrosa que le salvó el proyecto y lo salvó de un fracaso cierto que hubiera tenido si las cosas y el Señor no hace lo que hizo en la vida del yerno mío. A veces nos desconsolamos cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos en un momento. Hemos crecido, por lo menos yo crecí, y fue inculcado en mí, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra enseñanza, que vivimos en un mundo de causa y efecto. Que si tú haces A, la B
tiene que ocurrir. Y cuando la ve no ocurre como esperábamos, nos decepcionamos, nos desconsolamos y empezamos a cuestionar al Señor. Pero para el Señor no hay nada imposible, y siempre sobrepasa toda expectativa, sorprende con todo lo inesperado, porque tiene poder ilimitado. Cuando esperamos lo posible del Señor, hace lo imposible. Cuando esperas lo natural, hace lo supernatural. Pero todas esas maravillas y todas las cosas son reales solamente si las puedes creer. En otras palabras, las cosas que dice la Biblia, solamente porque están en la Biblia no quiere decir que van a ocurrir en tu vida. Tienes que creerlas. Si la pones en duda, bueno, no sé, lo que sea la voluntad del Señor. Si lo pones en duda, no va a ocurrir. Pero si crees en ella, como la muchacha que mencionó la pastora Diana, es curada, es sanada, porque lo recibió, porque lo creyó, porque fue la fe la que la sanó. Igual que a la mujer que del flujo de los 12 años. Fue su fe, no fue el Señor, fue la fe de ella. Pablo nos recuerda en 2 Corintios, capítulo 4, las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Nosotros los hombres, esto es difícil para nosotros. Nosotros los hombres somos muy visuales. Todas las esposas de nosotros saben ese tema. Somos visuales. Las cosas tienen que ser tangibles. Y si no es tangible, no le ponemos el mayor esfuerzo o importancia a lo subjetivo. Por eso es que tú vas a una iglesia cristiana y la mayoría siempre son las mujeres. Aquí típicamente los sábados la mayoría son las mujeres, no son los hombres. Nos gustan las cosas concretas, vamos al grano, 2 más 2 son 4 y para de contar. Tomar tenía que ver, tocar, asesorarse que estaba ahí, que era verdad. En Corintios dice la palabra, hay que caminar por fe, no por vista. Pero para una persona que siempre ha dependido en los 5 sentidos, que siempre ha estado amarrado a eso, es muy difícil abandonar eso. Es muy difícil. Por eso es que este libro, porque así era yo. Entonces, este libro ayuda a esa persona cerca a ti, que tenía los mismos amarres que tenía yo, a cómo te empiezas a desamarrar de todas esas ataduras que te amarraban. Porque la fe no viene por lo visto, la fe viene por el oír la palabra. Mira, si tú tienes una persona querida a ti, que tiene varios espacios en la vida que nunca ha sido llenado, que quiere aprender más de ese Dios que siempre ha creído, pero ha creído a su manera, saliendo de la oscuridad, el libro es más que un testimonial de historias de cambios míos personales. Es como un mapa con direcciones de cómo tú puedes llegar a empezar a disfrutar del reino de Dios. Recuerda esto, una idea es más poderosa que un hecho. Una palabra es más potente que una acción. El perdón y la misericordia son más importantes que el juicio y la penitencia. Pero sobre todo está el amor. Y si no tienes amor en tu corazón, no tienes nada. Muchas gracias.